velocidad que solamente ella va a poder lograr. Tenemos a Suda Escalante con En Sintonía. Ayuda. Tiempo en el aire, vamos. Bueno, pasamos de Manal al trap. Así nomás. Le quiero pedir disculpas a toda la gente de Herli. Me di cuenta que Disculpa. dije Gerli, Herli. Y yo no lo quería decir, pero bueno. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de trap, ya que salió hace 5 días el remix de Medusa, como te dije en la intro del programa, tema producido por 0600 en el track y Club Hats con Neopistea. Okay. Y lo vi como un parteaguas en las redes de repente. Se generó muchísimo debate sobre los flows de los más nueva escuela, sobre si las barras habían estado mejor más del palo de la vieja, como que fue eso, dividió las opiniones y me parecía que sería interesante trazar un cierto camino de cómo llegamos hoy 2026 a tener un remix de un tema de hace 10 años, qué estaba pasando en ese momento y lo que podría significar hoy. Medusa, para quienes no lo sepan, es una pieza fundamental en lo que es el trap argentino y fue lanzada, como dije, en 2016 y es como un adelanto de una escena que todavía estaba en construcción. Todavía no había salido Tumbando el Club, que es del 2019, todavía no había salido el remix de Loca, de 2017, y también es previo a Modo Diablo, al grupo que hace Neo con Duki y Alejo, con ICA. ¿Es la primera canción de trap argentino, Medusa? No. Pero me parece que es un gran punto de partida y de quiebre para hablar del trap, porque Neo, considero yo, es el núcleo a través del cual giran todas las generaciones anteriores, posteriores de la cultura y al boom de lo que fue el fenómeno, ¿no? Del freestyle, del trap, que van ahí muy de la mano. Neo es quien obviamente firma la canción, quien pensó el remix ahora 10 años después, quien fue apoyado en su momento por la vieja escuela y quien apoya a los que son el presente en el trap. Este intercambio se ve de generaciones, se ve en las colaboraciones, lo tenemos obviamente a Neo, a Juicy Nice de Córdoba, Enzo Cero Bulto de Tucumán, también Kea, CRO, Pablo Chile y al Malandro de América, mi favorito. Que son todos personajes en la cultura que individualmente representan distintas cosas, pero vienen a demostrar en conjunto que el trap nunca se fue. El trap no murió, como vos antes me estabas diciendo. No sé por qué en un momento, en 2023-2024, empecé a ver muchas notas, muchos debates sobre si el trap había muerto. Y la verdad es que nunca se dejó de hacer trap. Es como cuando dicen que el rock murió. El claro, rock nunca se abandona. Nunca se dejó de haber. O sea, YouTube, Spotify, SoundCloud, más que nada, proliferó de productores y de contenido, un contenido federal. Como dije, 2 de las colaboraciones, uno es de Córdoba, otro es de Tucumán. Tenemos en todas las provincias una cantidad de artistas que están siendo reconocidos a nivel internacional hoy en día. Claro. Entonces, no entiendo por qué se decía que el trap murió. Cosas para hacer sensacionalismo. Antes de escuchar qué estaba pasando musicalmente en 2016, me gustaría contextualizar un poco y pensar también las similitudes de aquel clima social que permitió el boom del trap, del rap, con el clima de época de la juventud que tenemos hoy, hiperconectada e hiper precarizada, y qué papel juega el trap en eso, ¿no? Sí. Basándome en algunos apartados y reflexiones que pueden encontrar en este librazo que es la Biblia. Uy, sí. No sé si se ve, es hermoso. El ritmo sí, no perdona. El ritmo no perdona, de Camila Camaño y Amadeo Gandolfo. Lo recomiendo muchísimo. Una historia crítica del trap, el hip hop y el RKT en el nuevo siglo argentino. Es precioso, miren lo que es. Tiene todas las notaciones ahí arriba. No, es una locura. O sea, literalmente es la Biblia. La cantidad de señaladores que tiene es una locura. ¿Cómo lee Suga? Así. No voy a profundizar mucho sobre los orígenes del rap argentina ni del trap, porque para eso podríamos tener otra columna. Pero sí es necesario mencionar que durante las décadas de 1990 y los 2000, el hip hop, en Buenos Aires, por lo menos, era una subcultura rica. Pero ¿qué pasa? Los que pertenecían a ella todavía no superaban al número de público, adeptos que pudiera tener para sostener lo que era una escena nacional, digamos, ¿no? También los poquitos discos que salían, las grabaciones que salían, todavía eran ignorados, no había prensa especializada. Aún esto del periodismo hip hop es bastante reciente.
Entonces aún no se podía hablar de un movimiento consolidado. Avanzados los 2000, sucede un evento que todos conocemos que cambiaría el rumbo de la historia de la música argentina y permitiría también la pregnancia del freestyle, del rap, como nueva práctica, que es nada más y nada menos que Cromañón. Donde ya sabemos la tragedia que murieron 194 personas. Hay algo de la evolución del rock nacional, del llamado rock nacional, que se había iniciado en los 80s en su estructura económica, social e identitaria, que ahí se rompe, ahí se quiebra, es un antes y un después. Significó, como ya sabemos, una represión y clausura a los espacios culturales, una readaptación del sistema económico del rock y una condena social al rock chabón, Claro. que dejó libre un escenario que para quien estuviera dispuesto y supiera adaptarse a los nuevos tiempos, según Camaño y Gandolfo, lo iba a ocupar. Quien estuviera, quien pudiera ir, la supervivencia del más apto, entraría en el espacio. Las crisis económicas, entonces, y tragedias que sucedieron, también son interesantes para pensar el rol del Estado como nivelador del bienestar social, cuyas generaciones más jóvenes no experimentaron, no llegaron a sentir, y entonces también hace sentido a la idiosincrasia propia del trap, que se mantiene hasta hoy en día, más relacionada a lo que es el emprendedurismo, no confiar en la ayuda estatal, la ostentación, las joyas, las vías de dinero rápido, el rechazo total a la política, esto de son todos iguales, o no hay buenos ni malos, son todos iguales, Sí. y demás. ¿Dónde podríamos pensar, entonces, que los pibes preadolescentes y adolescentes, avanzando un poco, dónde estaban contenidos durante el 2010? En películas como 8 Mile, la de Eminem, en raperos españoles como Nach, Violadores del Verso, en grupos como La Conexión Real, más acá cerca en Argentina, y en competencias de freestyle, que justamente donde se desarrollaban en espacios públicos, en plazas, en espacios que no necesitaban la regulación, que sí necesitaban espacios como los de Cromañón. Claro. Entonces, que estos espacios reciben y atraen a este público huérfano, entre comillas, que ya no se sentía identificado con el rock nacional, con el rock chabón, y que claramente también en su mayoría eran pibes que habían crecido con Facebook, con YouTube, muy de la mano. Entonces, al ser un fenómeno también que se filmaba constantemente, todos los rounds, las batallas, Alejo y Sia en su momento tenía 13 años cuando arrancó el quinto escalón, todo ese público llegaba gracias a las redes. Entonces, de manera... Exacto. Entonces, de manera virtual, también tenés una gran contención de lo que es este nuevo piberío, si se quiere, que yo en 2016 era parte de ese piberío, que recibe y alberga todo ese público que no tiene a dónde ir. Llegando un poquito, viajando en el tiempo a 2016, porque el tiempo apremia, lo que arrancó por Estados Unidos, el trap, ya era un fenómeno global por Centroamérica, Latinoamérica y España. Los años 2016 y 2017, se explica en el libro, son años de emergencia, de urgencia, de presencia total para artistas como Bad Bunny, Anuel, Eladio Carrión, Ozuna, Brian Myers, quien conozca o esté relacionado al estilo, estos nombres les van a sonar. En España también teníamos a Pin Flaco, a Kinder Malo, John Beef, La Pearl Gang, también Israel B, Zetangana. Hay una cantidad de artistas que empiezan a proliferar y que empiezan a resonar y a entender que en Argentina también se estaba gestando algo muy grande, gracias a las batallas de freestyle, donde empiezan también a grabar los artistas sus propias canciones. Claro. Y la música que empiezan a grabar en ese momento, que es nada más ni nada menos que trap. En Argentina, también, ¿qué significaba ser joven en 2016, 2017, 2018? Se preguntan los autores. Es interesante plantear, pensar qué rol ocupaban los jóvenes, que eran tanto protagonistas como consumidores de esta cultura, si eran jóvenes que se habían beneficiado de una estabilidad relativa, lo llaman, durante 10 años de kirchnerismo, en términos educativos o tecnológicos, o si fue este género y un grupo de jóvenes que absorbían el discurso de modernización, eficiencia y un futuro reformista que proponían las ideas del principio del macrismo, como cómo se traduce la intromisión del trap en esta bisagra
¿A qué generación, a qué ideología pertenecen estos jóvenes que terminan haciendo trap? Claro. Para pensar. No hay respuesta ni positiva ni negativa. No respondemos. No hay respuesta correcta. Lo que podemos afirmar es que la contradicción es parte de la juventud, es natural de la juventud, la ideología política podía virar para cualquier dirección, pero la decisión clara es que el trap fue la música de la generación que identificó a estos jóvenes por su capacidad de incomodar y disrumpir las tradiciones que había vigentes musicalmente. También la primera ola del trap estuvo marcada por la amistad, como bien los podemos tener de ejemplo a Modo Diablo, grupo al que pertenecía Neo. También justamente en 2016 el campeón que resulta del quinto escalón es Duki, cuyo premio era grabar un tema en un estudio, y graba su primer tema que se vuelve viral, digamos, No Vendo Trap. Okay. Que era un video bastante oscuro, bastante blurreado, Duki así bailando, la voz con el tune al palo, sí. Que me acuerdo que sonaba todos los días en el patio del recreo. Era una locura cuando salió ese tema. Todo el mundo escuchándolo. Y también lo que permite, y ya vamos a ir a escuchar unas cancioncitas, lo que permite que Duki se haga viral en ese momento es que haga ruido y se empiece a escuchar a todos los artistas que venían haciendo trap desde antes. Ejemplo, Camada Label, Blunted Bato, Now MC, La Ox Mob, Barderos, El Malajunta, por ejemplo, también. Entonces empieza a sonar, empieza a hacer más ruido, y gracias a la aparición, a la viralización de Duki, es como podemos conocer, por ejemplo, este clip de Neo Pistea en 2017 en la Powerline Session. Ponce, culacas como Beyoncé, sabe todas quieren bailar como vos, pero tú lo traes grande como el booty de Lola Ponce. Entonces, culacas como Beyoncé, si canto la pongo pose, yo escucho su grito, no escucho voces. ¿Quién te conoce? A mí sí me conocen. Freshman, el más fresco en esto de los best en tu top 10, puse el toque, solo yo la puse a bailar en topless. Skater pen en tu frente, soy yo 13 de patente, qué sé yo de ellos y sus referentes. No busco fama, yo ando con lentes, será como lo ves. Hey, tengo mucha mierda, me sigue tu nivel, que bueno te parece. 2017, repito. Hay muchachos haciendo lo que estaba haciendo Neo en 2017. Claro. Por otro lado, este era Malandro, repito, mi favorito de la vida y mi favorito del remix de Medusa en 2016 con Kikito Trampa. Y el resto es historia. Vendrían el Plug, el Detroit, el Sherk, Cloud Rap, todas variaciones y subgéneros dentro del trap que pueden buscar en SoundCloud, en Spotify, en YouTube. Hay una cantidad de referencias y de artistas para escuchar tremenda, como los que están presentes en el remix de Medusa. Claro. Que no sé si lo vamos a escuchar ahora o para el cierre del programa. Podemos escuchar un pedacito y vamos a la tanda, si te parece. Dale. Dale. Escuchamos un pedacito de Medusa Remix, entonces. Medusa, quiero llenarme de Medusa. Versace Swing, bitch, Medusa. Quiero llenarme de Medusa. Sí, Versace Swing, bitch, Medusa. Con 3 gatas y merluza. Bueno, y con esto nos vamos del programa. Les agradezco a todos por haber estado del otro lado. Nos vemos la semana que viene para más música y más información. Esto fue El Día Tiene Ritmo. Gracias, Cari, Yane, Licha, Pedro, Suga. Muchas gracias. A vos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.